Buenas tardes, hermanos. ¿Qué es mejor? ¿Dar o recibir? En el pedir estar dar. Nadie da lo que no tiene. Estas son algunas frases que hemos escuchado con cierta frecuencia entre las personas. Nuestro Señor Jesús nos enseña siempre frases más profundas, como por ejemplo, ámense los unos a los otros, y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y nosotros estaremos cumpliendo con esto que nos pide el Señor en nuestro matrimonio. Acompáñenos, hermanos, vamos a dar inicio con este tema. Bienvenidos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Quiero estar cerca de ti. Buenas tardes, hermanos, un gusto en saludarles. Les saluda su hermano Pedro Ruiz y mi esposa Delia Cruz, bienvenidas. Así es un gusto para nosotros recibirlos en este su programa Fortaleciendo el Matrimonio, en esta emisión
de viernes 4 de marzo, ya marzo de este 2022, un día Así muy es. agradable, ni frío ni calor, como decía el comediante, ¿verdad? Entonces está bien agradable para sentarnos a escuchar este mensaje que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Así es, hermanos, estamos realmente muy complacidos de estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues bueno, les recordamos estas redes sociales con las que pueden estar en contacto con nosotros durante esta hora que vamos a estar transmitiendo o posteriormente. Así es, a través de Facebook, Parroquia Señor San José, para que por ahí le den un like a la página y puedan seguir esta emisión y todos los programas de esta barra de programas que tenemos todos los días a las 7 de la noche, en especial Fortaleciendo el Matrimonio, los viernes a las 7. Y también por Facebook en Crisol de la Alegría. Y si no nos puedes ver en vivo, bueno, ahí en Facebook se quedan grabados los videos, estos programas. Y si no tienes acceso a Facebook, fíjate que puedes buscarnos a través de YouTube en el canal Crisol Señor San José. Ese es el nombre de nuestro canal en YouTube, para que ahí nos busques Fortaleciendo el Matrimonio en esta emisión que tenemos el día de hoy. Así es, hermanos. Y bueno, ¿cuál es el nombre de nuestro tema del día de hoy? Fíjense que este programa se llama Afectividad, sinónimo de amar bien. A veces pensamos que lo hacemos bien. Vamos a ir desdoblando este tema. Tenemos gente ya conectada que nos está viendo. Mira, por ejemplo, María Escamilla, le mandamos un saludo. Muchas gracias por vernos y más por compartirnos. Benigno Cruz Hernández nos dice saludos, reciban una lluvia de bendiciones. Muchísimas gracias a mi suegro, que es fan número 1 de este programa, a mi suegra Eva Díaz y a Jorge, que siempre están pendientes. Así es, y un saludo grande para todas las personas que nos están viendo a través de Crisol. Sí, por ahí pongan un like, mándenos un saludo para saber que están ahí presentes, como siempre lo están haciendo. Y pues bueno, vamos a iniciar. ¿Y qué les parece si, estando ya en presencia de nuestro Señor, pues decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti con nuestras miserias, porque tú con tu poder puedes transformarlas en amor. Perdona nuestras indiferencias ante nuestro cónyuge. Perdona nuestra falta de empatía. Perdona nuestra falta de afecto. Perdona nuestra falta de amor. Dejamos en tus benditas manos nuestra unión, para que seas tú quien hable, piense y decida por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu infinito amor. Grandes son tus obras, Padre Santo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas en el cielo y en la tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ya benditos de Dios, vamos a dar inicio a este programa que se llama Afectividad, sinónimo de amar bien. Fíjate, la palabra afectividad y luego también se puede buscar como afectuosismo, y ahí tienen algunas acepciones, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es la afectividad? Fíjense que en la vida conyugal o en nuestro matrimonio, que es exactamente lo mismo, esta afectividad es una simbiosis. Bueno, ¿qué es una simbiosis, verdad? Bueno, traemos las palabras domingueras. Bueno, simbiosis, si ustedes lo buscan en el diccionario, es una relación de ayuda mutua entre dos personas, dos comunidades o dos entidades para un bien común. Es decir, ganar, ganar. Todos ganamos y todos cooperamos. Es decir, que los esfuerzos, cuando es sencillo, recordemos el programa anterior, estábamos viendo que si se cae uno solo, ¿quién podrá levantarlo? Como dice nuestro Señor, pero si dos, el otro lo levanta, ¿verdad? Cuando tiene frío, el otro lo calienta. Es decir, nuestro matrimonio hemos sido llamados de a dos, por eso es un sacramento, es una vocación, porque es un llamado a colaborar en matrimonio, hombre y mujer, fuimos creados y complementarios. No somos competencias, sino somos complementarios en todo momento. Es una simbiosis. Entonces, fíjense, la afectividad, si buscamos la definición, es amistad, ternura, es simpatía y es ser puntual el uno con el otro, es estar atento a las necesidades del otro. Qué difícil es
pero no es imposible. Si tomamos la decisión de llevar este sacramento del sagrado matrimonio, es importante que nos quede muy claro cuál es el compromiso real al decir sí en el altar, ¿verdad? Entonces, dice el texto y dice muy, muy bien, dice, para que los dos caminen por los caminos fáciles de la mano, pero que no se separen el día que lleguen los caminos difíciles. Ahí es donde radica el matrimonio, donde acaba el enamoramiento, ¿verdad? Que enamoro y miento. No, ahí es donde realmente el matrimonio toma esa madurez, las personas recibimos este compromiso realmente cuando nos cuesta trabajo, nos cuesta, y ofrecer este esfuerzo a nuestro Señor es agradable a sus ojos porque lo estamos haciendo en pos de algo que es su mandamiento. Ámense los unos a los otros, como bien decías en la introducción. Es de ahí la importancia de que yo no puedo salir a la calle a ayudar o amar a la gente si a mi cónyuge la trato con indiferencia, la trato sin afectividad. Así es. ¿Y en qué consiste esta afectividad? Pues básicamente son dos almas en un solo cuerpo. En este caso, si ustedes recuerdan lo que hemos por ahí platicado en algunos programas anteriores, Eclesiastés nos habla sobre esa cuerda de 3 hilos, en donde solamente tenemos el esposo, la esposa y nuestro Señor, y los 3 están unidos y forman una sola carne. Entonces es exactamente esto que nos viene pues recordando en cada instante nuestro Señor, de qué manera tenemos que amarnos, ¿sí? Pues obviamente amándonos al prójimo, pero nosotros pensamos siempre en aquel que está más allá y está aquí a tu lado. Estamos hablando desde el punto de vista de los matrimonios. El más cercano es tu esposo. Entonces, pues obviamente tenemos que ser, amarlo, ser empáticos, tratarlo con la dignidad, ¿verdad? Que a nosotros nos gustaría que fuéramos tratados, porque recuerden que si somos un solo cuerpo, lo que yo sienta, él lo va a sentir. ¿Sí? Es como los gemelitos cuando están dentro de una bolsa, ¿verdad? Sí. Están y es cierto, de una u otra manera ellos quedan conectados para el resto de su vida. Exactamente, nosotros estamos conectados por medio de la obra y gracia de nuestro Señor, por medio de la vocación que es el matrimonio. Y bueno, pues aquí tenemos en esta primera parte tenemos el versículo aquí el capítulo de Mateo. Para quien no le ha quedado claro lo que es un matrimonio. Así es. Mateo capítulo 19, versículo 5. También aparece en Génesis 2, en el versículo 24. Así es. O sea, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Así es. Sí, exacto. Y dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. O sea, desde aquí, fíjate, todo lo que simbolizan estas palabras y todo lo que arrastra a través de todos estos siglos que han pasado, ¿verdad? Y cómo nuestro Señor nos dejó, primero nuestro Dios Padre, Papá Dios, nos dio esta palabra. Desde su creación. Desde su creación. Así es. Y luego viene su Hijo para que refuerce todas estas leyes que Él nos dejó y todavía nos cuesta. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho, ¿verdad? Nosotros debemos ser como los apóstoles cuando Jesús les pide en Mateo, si ustedes por ahí han leído este versículo, en el capítulo 14, 22, debemos ser como esos discípulos que reman juntos hasta la siguiente orilla, es decir, hasta la felicidad, alcanzar la plenitud del matrimonio. Entonces, como Él les pide, suban a la barca y lleguen a la otra orilla y Él nos va a alcanzar con su bendición. Así es. Y bueno, también para reforzar un poco lo que acabamos ahorita de platicar, bueno, decimos que los matrimonios son afectuosos, actúan e interactúan entre ellos, ¿verdad? Uno mismo, tienes tú un sueño cuando tú vas a contraer matrimonio, pero ese sueño se vuelve uno solo. Cuando empiezan a formar, a proyectarse y a ver hacia el futuro qué es lo que vamos a hacer.
y ya empiezas a tener esa planeación de que van a tener hijos, de que van a construir una casa, de un patrimonio, ¿verdad? En que está fundamentado, ¿verdad? Así es, por eso dice, pues nadie ha despreciado nunca su propio cuerpo, sino que los alimenta y lo cuida, tal como Cristo a su iglesia. 30, porque somos miembros de su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Somos, acuérdense, nos convertimos en un solo ser, en una sola carne, desde la palabra de nuestro Señor, desde su óptica. Yo no puedo despreciar a mi esposa porque estaría despreciándome a mí mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense la importancia de saber dar y recibir afecto en el matrimonio. Suena sencillo, pero no lo es. Según estábamos preparando este tema y nos encontramos un artículo de la doctora Orfa Astorga. Ella es orientadora familiar, máster en matrimonio y familia, o sea, tiene muchísima experiencia y fundamentos. Dice, se los voy a leer textual, dice, muchos problemas que abren las puertas a la frustración, insatisfacción, subestimación, soledad, etcétera, son aparentemente difíciles. Sin embargo, se atenúan o resolverán, se van a atenuar o a resolver si simplemente los cónyuges buscaran la manera de que el otro se sintiera más querido. En otras palabras, nos dice, tanto así que ambos tuvieran la certeza de que se les ama, no a pesar de sus defectos. Fíjense, suena parecido, pero no lo es. No a pesar de sus defectos, sino con todo y sus defectos. O sea, no es condicionado el amor, no es condicionar el que yo te ame y te sigo menospreciando porque tienes ciertos defectos. No, es con todo y tus defectos yo te amo, ¿verdad? Porque así te elegí y así dije que sí a la hora de asumir este compromiso. Y esto les animaría aún más en la lucha por superarlos, es decir, tener correspondencia. O sea, es ser copartícipes de las soluciones, no solo de los problemas, porque tendemos a culparnos, lo veíamos en el programa anterior. Recuerden, nuestro Señor nos hizo co-creadores de su reino, somos copartícipes, somos corresponsables, es decir, tenemos una participación activa y debemos dejar la participación pasiva, que es solo estar esperando a recibir, y así no es el amor conyugal. Así es, y bueno, ¿qué sucede cuando no quieres o no te sientes con esa capacidad de dar y de recibir? Porque en ocasiones nuestro orgullo nos llena, Sí, ¿verdad? Y de repente, o sea, no es que no quiero nada de ti, ¿verdad? O estás sufriendo por algo, ¿verdad? Que necesitas, o algo, una inquietud, ¿verdad? Que te está consumiendo y no quieres compartirla, ¿verdad? Con el esposo. Entonces, obviamente nosotros tenemos que aprender a dar y recibir para poder nosotros, pues en ese aspecto de estar, preocupado, ¿verdad? Por alguna situación especial, te pueda ayudar, te pueda confortar en ese aspecto. Pero muchas de las cosas que nosotros de repente no podemos dar o no podemos recibir, ¿verdad? Pues es importante acudir con un profesional que nos va a equilibrar todas esas emociones, ansiedades, temores. ¿Por qué? Porque dentro de esas mismas inseguridades que de repente necesitamos externar, ¿verdad? Pues el profesional nos va a ubicar y va a ir balanceando lo que va a ser nuestra relación de matrimonio. Sí, porque con nuestros propios medios a veces no es suficiente. Exacto. Tenemos que apoyarnos y reconocer. Fíjense, una palabra bien importante en el matrimonio es la humildad. La humildad para pedir ayuda, la humildad para recibirla. Hemos escuchado incluso en los deportistas ahí, ¿no? Es humilde en la victoria y en la derrota. Tenemos que tener esa humildad. ¿Y quién nos enseñó sobre humildad? ¿Quién vino a enseñarnos sobre humildad? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ser el menor y a servir. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos este orgullo, esta vanidad de mejor ser servido? Es de ahí la importancia, donde radican muchas cosas. El secreto de un matrimonio exitoso no es la suerte, no es el dinero, no son los logros, no son los estudios. Yo leía una frase, fíjate, que decía,
pesa más un gramo de humildad que una tonelada de conocimiento. A veces hay gente muy erudita en muchas cosas. La misma palabra de Dios nos enseña los maestros de la ley, los doctores, como los eruditos que se sabían las leyes del Torah al revés y al derecho, y sin embargo no tenían humildad, eran gente muy altanera, gente que no tenía don de servicio. Y Jesús vino y con su persona misma vino a dar unas clases, unas lecciones de humildad. En nuestros matrimonios faltará humildad. Yo creo que mucha. Falta mucho. No lo podemos hacer solos. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, a sus ejemplos y llevarlos a la práctica. Suena muy bonito. La práctica realmente es lo complicado. Cuando estás estudiando, pues la teoría es muy bonita, pero a la hora de que entras al campo de acción, de trabajo, ay, hijo, está complicado, es difícil. Así en los matrimonios es ganar, ganar. Recuerda la palabra simbiosis. Somos un solo cuerpo, como el Señor nos enseña. Tenemos que tener la humildad, trabajar en ella, porque esa no es, ya la tengo y listo, no. Es trabajar en ella y a veces doblar nuestro orgullo para empezar a caminar como Jesús. Así es. ¿Cómo ves? Y con esta humildad, ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, si yo como esposo, bueno, yo me quiero proponer resolver situaciones con mi esposa. Podríamos hacer una lista de cosas. Porque dicen que es muy padre, y es cierto, que tú enlistes, que escribas tus intenciones, que las pongas por escrito, las materializas, no estás pensándolas, las estás bajando ya a una tinta sobre un papel, y te permite leerlas y repetirlas y repasarlas y corregir, enmendar. A lo mejor quitas algunas, oye, me pasé aquí, ¿verdad? Déjame borrar esto, porque es en el afán de mejorar nuestro matrimonio. Fíjate que lo que a mí se me ocurre es, por ejemplo, las personas que pues nos ven y que a lo mejor están a punto de casarse o que ya están casados, volver a tomar esos votos que tuvimos en ese momento y volver otra vez poco a poco ir analizando qué cosas hemos ido trabajando bien, qué cosas hemos ido fortaleciéndola y qué cosas estamos pues en nuestra área de oportunidad. Es ¿verdad? correcto, así es. Nosotros estamos viendo muchísimas situaciones. El origen, como está haciendo de tanto mal, de tantas cosas que se están haciendo mal en la sociedad, es porque estamos o nos están atacando el matrimonio, y el matrimonio es la célula de la familia, son las semillas de la familia. Si la familia está destruida, ¿cuántas cosas no suceden? De ahí la importancia de este programa, este ministerio en el cual nos invitaron, nos gustó muchísimo, porque realmente aquí está, como dice el comediante, el meollo del asunto, ¿verdad? Está el centro de las familias, que recordemos, es el sueño de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es el sueño de Dios Padre. La familia. La familia, la célula como familia, ahí se forjan las reales sociedades fuertes, ¿verdad? Entonces, si tenemos matrimonios fuertes, qué bendición vamos a tener más adelante. Así es. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué ideas podemos tener? A ver, Fíjate, yo tengo algunas, ahorita te las platico. Bueno, mira, pues si tú tienes la intención de ir mejorando, si por ejemplo nos está cayendo el 20 y dices, bueno, es que a lo mejor dejé de hacer cosas como cuando éramos novios, ponlas por escrito como te decíamos y vámonos repasando. Tenemos unas ideas que te vamos a ir pasando, pero ¿qué te parece si mejor vamos a un corte? Muy bien. Y les vamos a platicar esta sugerencia de listas, igual, esta sugerencia de actividades en una lista que te pueden servir, al menos para empezar a escribir. Así es, pero antes de irnos, me gustaría mandarle un saludo grande a Marcos Maldonado y Eduardo Rodríguez, que nos manda decir saludos, hermanos. Muchísimas gracias. Y nos ven desde Crisol de la Alegría. Un abrazo grande, hermanos, compártanos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí escuchando la palabra de nuestro Señor. Y ahorita regresamos. Fíjate, esta lista, para darles un ejemplo, es como cuando le aventabas cuando eras novio, que le besabas la mano y le soplabas a tu amada. Como ese tipo de detalles nos pueden sonar cursis, pero cuando éramos novios, ¿qué no hacíamos? Muy bien. Vamos a ir platicándolo al regresar.
El Señor en un sueño profundo ha tumbado de mi costado una parte de mí, convirtiéndola en ti. Por eso eres carne de mi carne, por eso eres hueso de mis huesos. Dejaremos a nuestros padres y en una carne nos uniremos. Mi amado es radiante y hermoso, su amor es más rico que el vino, un manjar para mí, su cuerpo es de marfil, ponme en tu corazón como un sello, ven descansa por siempre en mi pecho, él es mi amor y yo soy de mi amado, ningún diluvio puede más que eso. Y yo iré donde tú vayas, Yo viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y viviremos unidos hasta la vejez, en lo bueno y lo malo te seré siempre fiel. Te voy a respetar y te voy a cuidar, en la salud y en la enfermedad. Y el amor que nos une no se va a romper, hoy se hace más fuerte porque ahora es de tres, tú y yo con el Señor, los tres unidos por el amor, por el amor. y yo iré donde tú vayas, Yo viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y viviremos unidos hasta la vejez, en lo bueno y lo malo te seré siempre fiel. Te voy a respetar y te voy a cuidar, en la salud y en la enfermedad. Y el amor que hoy nos une no se va a romper, hoy se hace más fuerte porque ahora es de tres, tú y yo con el Señor, los tres unidos por el amor, por el amor, por el amor. unidos por el Por el amor. Ya estamos de regreso en su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Estábamos con este interesante tema que se llama afectividad, el sinónimo de amar bien. No es amar por amar, es amar bien como el Señor nos enseña. Estábamos antes de irnos al corte platicando de una lista que es para el esposo, que intenciones de realizar algunas actividades, cambios o retomar algunas que hacía antes, que con el paso del tiempo vamos olvidando, ¿verdad? Si escucharon ahorita este canto que tuvimos en el corte, realmente estábamos aquí derramando miel con este corte musical, ¿verdad? Que estaba muy bonito el canto. Justamente hablaba sobre pues esas propuestas, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como sueño, ¿verdad? Y como una promesa ante nuestro Señor, y que lo hacemos de manera conjunta. De forma muy bonita describe cómo la mujer fue sacada de un costado del hombre, y es una simbología tan bonita porque no está delante del hombre ni está atrás del hombre, Así está a es. su costado, es decir, caminar juntos. De ahí la importancia
de saber más de la palabra de nuestro Señor, que nos orienta en todo momento. Así Él siempre presente en todo lo que hacemos, hasta en nuestro matrimonio. ¿Cómo ven? O sea, ese es su punto más importante, en lo que Él se enfoca, porque de ahí es donde Él hizo la promesa a nuestro papá Dios, ¿verdad? Ajá. Que fuera, pues obviamente, esta tierra se fuera poblada, porque era lo que Él quería. Y se imaginan, o sea, luego viene nuestro Señor Jesucristo y nos viene a reafirmar ese compromiso que tenemos con nuestro Padre. Y bueno, ¿de qué manera tenemos nosotros algunas tips, verdad, con los que podemos estar trabajando nuestro matrimonio? Si por ejemplo de repente pues nos estresamos y andamos por ahí pues muy aprensivos, ¿verdad? Por situaciones comunes que suceden. Todo esto que nosotros platicamos aquí, hermanos, no quieren decir que sea todo color de rosa, sino que tengamos nosotros esa perspectiva de ver las cosas, de ver los problemas desde otro punto, y que todo tiene solución, ¿verdad? Y dentro del matrimonio siempre va a haber una situación complicada, pero tenemos que ofrecerlo, tenemos que consagrarlo a nuestro Padre, para que nos lo bendiga y nos ayude a salir adelante. Entonces, bueno, pues les platicamos sobre esta lista. Tenemos ahí, por ejemplo, el primero nos dice decirle a la esposa, ¿sí? Esto es para los esposos, que hagan ahí su listita, ¿verdad? Son tips, ¿eh? Son tips, no quiere decir que así tal cual, pero puede ayudarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, esposo, vamos a poner atención ahí, dice, decirle a la esposa lo guapa que está, ¿verdad? Y tenemos que ser sinceros. Ese detallito que en ocasiones se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida decirlo. Lo mismo para el hombre. Le puedes decir, oye, qué guapo estás, ¿verdad? Y para la mujer, oye, si del esposo surge, pues ¿cómo te vas a sentir? Pues, mucho mejor, así es. ¿verdad? Otro, punto número 2, dice, lo bien ordenada y limpia que tienes la casa. Si tú, esposo, estás trabajando casi 8 horas fuera de casa, y si tu esposa permanece en casa, ¿verdad? Es mamá de casa, no quiere decir que no trabaje, porque en casa es el doble o triple de trabajo que en una oficina. Entonces, pues qué mejor halago sería el decirle, oye, qué bonita tienes la casa, está muy limpia, ¿qué le hiciste, verdad? Muchas gracias por tu esfuerzo. Eso tiene mucho valor. Entonces ya llevamos estos 2 puntos. Puede ¿Tú qué ser, opinas? sí, pues muy importantes puntos. La verdad es que sí hacen un gran esfuerzo nuestras esposas. Debemos, sí, en arreglarse ellas y en tener arreglada la casa. Es bien importante darles ese reconocimiento, ¿verdad? Otros 2 tips que tengo aquí, que les comentamos, son sugeridos, es comentarle las excelentes compras que ha hecho. Generalmente estamos recriminándoles el tema del mal uso del dinero. Finalmente lo que ellas adquieren para la casa, pues es para todos, para el bien de todos. Entonces vamos a apoyarle en ese sentido, a alentarla para que lo realice de una mejor manera. Y qué mejor que decirle, oye, qué bien estás cuidando el dinero, mira, esa compra estuvo muy bien hecha. Otro tip es lo bien que resolvió una situación en la educación de sus hijos. Generalmente llegamos ya que resolvieron la situación y nosotros es más fácil en nuestra frialdad, ¿verdad? Porque llegamos fríos, ellas se aventaron, ahora sí como dicen, el round ahí en las escuelas y tú llegas y es que hubieras hecho esto, otro, hubieras esto, por acá le hubieras dicho a la directora, yo le hubiera dicho esto, pero no estabas. Es bien importante reconocerle que finalmente el problema se resolvió y reconocerle ese esfuerzo también. Así es. ¿Cómo ves? ¿Qué más? Súper importante. Bueno, pues tenemos ahí otro que nos dice, ¿qué tal si le cuentas de su trabajo? ¿Ok? Con esas penas, con esas alegrías, pidiéndole consejos sobre tal o cual situación. Fíjense, hermanos, esto es bien importante porque aquí va conectada la comunicación, Así ¿verdad? Aquí va conectada la comunicación. En ocasiones, como les comentaba ahorita, el esposo está 8 horas fuera. Y si la esposa es también parte de esa interacción laboral,
pues obviamente están todo el tiempo fuera, no hay esa conexión. Entonces, y no es lo mismo de estar enviando mensajes, o sea, eso ya es algo muy informal. Pero ya cuando están en casa, pues qué mejor, ¿verdad? Que el esposo se acerque, ¿verdad? Oye, ¿cómo te fue? O sabes que te quiero platicar algo, ¿verdad? Nosotros es importante que seamos bien claros cuando vamos a platicar alguna situación de trabajo. Nosotros como esposas, para poder escuchar al esposo, tenemos que decirle, ok, te voy a escuchar. Cuando termina el esposo de hablar y de explicar, tú tienes que decir, ¿quieres mi consejo? ¿Verdad? ¿O quieres mi punto de vista? ¿O solamente quieres que te escuche? ¿Por qué? Porque en ocasiones lo único que quiere a lo mejor es deshogarse, ¿verdad? Y en lo que hacemos luego es, ¿verdad? Estar como un cuchillito de palo. Entonces, Él hubiera. así es. Entonces, Le hubieras. es importante considerar estos puntos, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, tu esposo puedes preguntarle a tu esposo, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿Qué tal tu trabajo? Sí, oye, ¿cómo estuvo el trabajo? Me acuerdo que ibas a tener una junta, ¿cómo te fue con esto? Interesarnos. ¿Verdad? Exacto. Ver ese interés que tienes por lo que hace ella. O si estuvo en casa, ¿verdad? ¿Cómo estuvo tu día? Sí es. ¿Verdad? Estuviste complicada con los muchachos, la comida, o sea, no sé. Hay muchas cosas a resolver en casa también. Así es. Otro punto es lo mucho que has disfrutado ese regalo que te dio, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor en tu cumpleaños, a lo mejor, si por ejemplo tu esposa plantó algunas flores en el jardín, pues darle, o sea, son cosas que un hombre por lo general no lo comenta, ¿verdad? Pero si tú la estás viendo que ella está haciendo algo por arreglar en casa o por algo, hacer algo diferente. Algunas mejoras o algo. Exacto. Bueno, pues reconocerle, ¿verdad? O si por ejemplo se fue ahora que es lo que se anda usando mucho, que las uñas, que las cejas, que las pestañas, pues oye, ¿cómo te fue? Mira, te ves diferente. O mira qué bonita, ¿verdad? Algo que ella pues ahora sí que se saque de onda y diga, oye, ¿qué te pasa, verdad? ¿Qué es lo que traes? Como les comentamos, esta lista de puntos o son sugerencias para realizar algunas actividades que hemos dejado de hacer o que vamos a recuperar, algunas que hacíamos o algunas que no hemos hecho nunca y que podríamos empezar a hacer, ¿verdad? Así es. Fíjense, este último punto de la lista que tenemos sugerida es bien importante. Escucharla siempre atentamente. Escucharla siempre atentamente es dejar todos los distractores, celular, el partido, la televisión. Regálale esos minutos que te está pidiendo. Te los va a agradecer muchísimo y va a enriquecer muchísimo su matrimonio, de verdad. Y algo en este mismo rubro es acoger o recibir la mínima caricia que te haga con todo tu cariño. Porque a pesar de su cansancio, ella se acerca a acariciarte, a darte esa muestra de amor, y nosotros en nuestra fatiga del trabajo diario, pues nos pasa desapercibido. Y esa caricia ya no se repite, porque se empieza a enfriar cuando ve que no hay una respuesta positiva o ese recibimiento de ese esfuerzo, ¿verdad? Esa caricia que ella pues tiene esa motivación de acercarse a que esta relación no se enfríe, ¿verdad? Entonces esta lista de amor pues puede ser larguísima. Estos son unos pequeños puntos que pueden servirte o pueden, a lo mejor los estás realizando, qué padre, felicidades. Pero todo esto llena de una intencionalidad amorosa, es decir, todas son con muy buena intención de como decíamos, ¿verdad? Cuando están las brasas en nuestro asador, cuando ya se empieza a llenar de cenizas, ¿cómo empieza la lumbre a apagarse, ¿verdad? Si le removemos un poquito, las cenizas caen y las brasas vuelven a encender. Estos tips que estamos dando es eso, es como mover las brasas para que reviva este fuego de nuestro amor que nos llevó al altar y nos llevó a estar unidos de por vida, ¿verdad? Así es. Pero también, ojo, esta lista era para el caballero, para el esposo. Hoy también tenemos para las mujeres, ¿verdad? Para Así nuestras es, esposas, a así ver. es. Danos algunos, a ver. A ver, tu esposa, tú
tú vas a poner atención porque esta lista es las cosas que tú tienes que observar de lo que él hace, ¿sí? Y tenemos que ser, fíjese aquí cómo la clave es el reconocimiento, porque en ocasiones, hasta en las mismas canciones modernas, ¿verdad? Se escucha, son muy despectivas ante la mujer, Mucho ante el men- hombre. mucho menosprecio. Así es, entonces, ¿por qué no dar la vuelta, verdad? Porque si le ponemos tanta atención a ese tipo de afirmaciones, ¿verdad? Que se hacen, pues ¿por qué no lo hacemos a la inversa, verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, es, por ejemplo, reconocer lo bien que le quedó la reparación de algo que estaba ahí descompuesto en casa, ¿ok? O lo puntual del mantenimiento, por ejemplo, del coche, el control de los pagos, de los servicios, etcétera. Eso es realmente pues algo que no se hace, o sea, lo vemos, pues a lo mejor que nuestro esposo está a cargo de hacer los diferentes pagos a la quincena o al mes, pero no le reconocemos eso, porque el día que por alguna razón no lo puede hacer él y que tengamos que hacerlo, pues andamos vueltas locas, ¿verdad? Oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Y qué tengo que hacer aquí? O sea, la aplicación, etcétera. Entonces, esos son pequeños detalles que él en ese momento pues tiene en orden las cosas de la casa. Sí, a veces hasta de burla, ¿verdad? Cuando reparamos algo, eres como que Bob el constructor y cosas de esas. Somos víctimas de estas bromas. Pero lejos de bromear con eso, de menospreciar eso, es alentarlo, porque a lo mejor, pues, finalmente encuentras su vocación. A lo mejor tiene ahí por ahí un ingeniero, un eléctrico, un albañil guardado, ¿verdad? Entonces podemos incluso ahorrar dinero en las reparaciones de la casa. Así es, así es. Y también es importante que tu esposa, estés interesada por algún tema específico, ¿verdad? Que a lo mejor tú veas que a él le interesa y bueno, pues tú puedes a lo mejor documentarte para que puedas tener ese punto de plática, ¿verdad? A lo mejor después de la comida, no sé, en alguna situación ahí que estés ya sentada platicando, bueno, pues tener algo de que seguir esa plática, ¿verdad? Puede ser fútbol, puede ser política, puede ser, no sé, algún tema especial que a él le interese. Entonces, eso es una parte importante para que él sienta que estás interesada por lo que hace y por lo que dice, por lo que piensa, que tal vez en ocasiones no quiere decir que todo lo que digas va a ser a favor, ¿verdad? A lo mejor puedes externar tu punto de vista, pero que estés interesada en lo que él piensa y siente. Es importante porque así evitamos que salgamos a buscar quién nos pueda escuchar fuera de casa, ¿verdad? Exacto. Ahí la importancia de interesarnos en lo que al otro le interesa. Así es. De investigar, por lo menos informar, leer un poco para que esa charla sea amena y no sea unilateral, es decir, que solo esté alguien hablando y tú nada más como que bla, 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 escuchando como Snoopy, ¿verdad? Que no escuchas nada, él está hablando muy interesantemente y tú pues te pasa de noche porque no estás informada de nada. Al igual que la lista de varones, la lista para las esposas es exactamente, cerramos con el mismo punto, es escuchar siempre atentamente a su esposo. Mujer, escucha a tu esposo atentamente, regálale esos minutos, son valiosísimos y la verdad les va a dar muchísimo aliento a su matrimonio, les va a dar este impulso que necesitan. A veces nuestros matrimonios pues son como las montañas rusas, tienen subidas, bajadas y a veces son muy pronunciadas las bajadas, entonces y apreciar de él la más leve caricia que te pueda dar. Los varones a veces no estamos educados para mostrar nuestro afecto, nuestro cariño. Es un tema que venimos arraigando así de generación en generación. Los varones incluso no se nos permite llorar, ¿verdad? Bueno, en otros tiempos era un poco más marcado, hoy en día pues ya está todo como un poco más distorsionado, pero finalmente seguimos teniendo esta educación donde el varón es el hombre fuerte, es el macho, el que tiene que llevar
y que no puede mostrar su afecto, su cariño, no puede derramar una lágrima. Entonces, si él hace un esfuerzo, esposa, agradécelo, recíbele esa caricia y así lo vas a incentivar a que siga mostrándote más cariño. Oye, es que eres bien frío. Pues sí, es que la vez que me acerqué, pues me bateaste, ¿verdad? Me apartaste que porque estabas ocupada en otra situación. Bueno, date el tiempo para poder recibir esa caricia. Así es, así es. Y bueno, hermanos, fíjense, todo esto que hemos estado platicando el día de hoy es un tema, pueden decir ustedes, ay, qué tema tan trivial, ¿verdad? Amar. Sin embargo, es un tema de todos los tiempos y que principalmente hoy en día estamos padeciendo mucho de eso, Así es. ¿verdad? Como platicábamos la semana pasada, pues sí, lo vemos en otro lado, pero principalmente tenemos que verlo dentro de nuestro matrimonio, porque dentro del matrimonio es donde surgen hacia la población de toda la tierra. Entonces, si nosotros estamos llenos del amor de nuestro Señor, pues obviamente eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus semejantes y así se va a ir haciendo esta cadenita. Entonces, ¿por qué esta conexión, verdad? ¿Por qué estamos hablando precisamente sobre ese amor, esa afectividad? Porque nuestro Señor, dentro de todo lo que nos quiere Él transmitir, Papá Dios, nos viene hablando después sobre ese amor que Él tuvo para nosotros y nos envió a su Hijo amado. Lo envió aquí a la tierra, que conviviera con nosotros, que fuera humano, que estuviera palpable. Que se hiciera hombre. Que se hiciera hombre, que se hiciera Salvador. Y después, cuando Él vino y estuvo aquí entre nosotros, pues obviamente Él nos dejó muchas enseñanzas, las cuales no llegamos a comprender del todo. Y bueno, pues Él muere por nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos ahorita haciendo? Es justamente estamos viviendo de nuevo pues todo ese proceso que Él vivió en el tiempo en el que tuvimos la fortuna de tenerlo aquí y que no lo valoramos como deberíamos, ¿verdad? Sí. Y bueno, uno de los puntos que sí me gustaría conectar con todo esto que hemos estado platicando es precisamente el objetivo de la cuaresma. ¿Por qué empezamos esta cuaresma? Estos 40 días, ¿verdad? Porque es lo que simboliza lo que nuestro Señor estuvo en ayuno durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, ¿verdad? Y bueno, esto, pues obviamente para nosotros, ¿cómo nosotros vamos a manifestar ese ayuno? Precisamente en esas cosas que queremos, en esas cosas que nos apasiona hacer. Ese ayuno es lo que nosotros vamos a restringirnos. Si, por ejemplo, tú puedes proponerte, ¿verdad?, ayunar, por ejemplo, de redes sociales, y eso manifestarlo para nuestro Señor y dárselo a nuestro esposo o a nuestra esposa en esos momentos en los que invertías en tus redes, bueno, pues inviértelo ahora en conectarte con Él, en conectarte con tus hijos. Ese ayuno es precisamente la manifestación de ti hacia nuestro Señor. ¿Cómo tú le vas a mostrar esa afectividad de la que platicábamos? Por medio de nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué opinas sobre este punto, amor? Fíjate que ayunar solo lo asociamos a no comer carne los viernes. Así es. Oye, el miércoles de ceniza. Pero ayunar es dejar de hacer aquello que te agrada mucho hacer. Por ejemplo, estar muy cómodo en el sillón viendo la televisión es muy agradable para mí. Entonces, yo voy a ofrecer eso, me voy a abstener de eso para poder ayudar a mi cónyuge en alguna actividad en casa. Eso es hacer ayuno también. Es dejar, si te gusta mucho el café, por ejemplo, en la mañana, dejar el café como un esfuerzo, un dominio de tu persona, de que no cedes a los gustos del cuerpo, sino que estás buscando ofrecer este ayuno al Señor, ¿verdad? Entonces, esa palabra hiriente, que eres muy factible a decir muchas maldiciones, estás muy acostumbrado, bueno, este día no las voy a decir. Y cuesta mucho, son Así cosas es. muy sencillas de decir, pero que cuesta mucho porque nuestra dinámica nos absorbe, ¿verdad? Nuestra dinámica de vida.
toda esta lista de tips que les estábamos dando es justamente eso, es abandonarnos para poder ponernos al servicio de nuestro cónyuge. Fíjense, nos dice en Primera de Pedro, porque justamente esto, antes de que continúes con lo de la Pascua, lo de la Cuaresma, la Primera de Pedro en el capítulo 3 del 8 al 10 nos dice, en fin, tengan todos un mismo sentir, somos uno, recordemos, sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes, estábamos hablando de la humildad, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendigan, porque han sido llamados, es una vocación el matrimonio, llamados a heredar una bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días felices, porque es nuestra meta en nuestro matrimonio ser felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Está el mensaje clarísimo de lo que es ayunar, de lo que nos hace daño como persona y lo que daña nuestra carne. Y fíjate que nuestro Señor, pues dentro de toda su misericordia nos dice y nos lo dice claramente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, que es el día de hoy, Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 15. Nos dice, ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Fíjense que palabra, sí, o sea, porque decimos de repente, ay no, ayuno para qué, o sea, no, yo no quiero ayunar o me desespero, yo quiero comer. Pues sí, pero nuestro Señor nos dice muy, muy tajantemente en este versículo del Evangelio del día de hoy, ¿verdad? Que ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí, ahí es donde sí vas a estar ayunando. ¿Quién es el esposo? Es Jesucristo. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. Todos los bautizados. Nos lo van a quitar en estos días. Recordemos que viene la pasión, muerte y resurrección del Señor. Tenemos que vivir esta Pascua de una forma muy vivencial. Acercarnos a nuestra parroquia y vivirla para realmente sentir lo que es el amor verdadero, que es el que da la vida por sus amigos. Así es, y bueno, pues dentro de esta afectividad que estábamos comentando, precisamente para que se dé una afectividad tiene que haber esa reconciliación, ese perdón, y este momento de Cuaresma es lo que nos está solicitando, lo que nos viene a ofrecer. Nuestro Señor abre todo su corazón para que en estos momentos nosotros seamos pues realmente reconciliables entre nosotros mismos para llegar a esa afectividad. Así es. ¿Cómo reflexionamos? Vamos a ir cerrando nuestro programa con una reflexión, siempre buscando dejar un mensaje final, ¿verdad? Entonces, nuestra reflexión es la siguiente. Hemos escuchado últimamente sobre violencia en nuestro y en otros países. Guerras en el mundo. Tenemos una muy reciente entre entre Ucrania y Rusia. Una pandemia que no termina por irse, por salir, pero que todo esto nos desnuda muchas carencias de empatía y afecto entre todas las personas, ¿verdad? Si supiéramos y dimensionáramos que toda esta problemática nace en nuestras familias sin afecto, sin amor, sin Dios, nos daríamos cuenta que hemos estado usando mal la libertad que el Señor nos ha regalado en la cruz. Ojalá podamos entender, con la ayuda de Dios, por supuesto, que Él nos reafirma en su palabra que aunque una mentira sea dicha muchas veces, no va a ser verdad nunca. Él nos dice en su palabra, el que miente no es bueno, ¿verdad? Entonces, aunque sea dicha muchas veces, no va a ser una verdad. Recuerda que el diablo no puede decorar el infierno, por eso nos decora el camino, para traernos hacia ese destino. Entonces, si buscamos el camino de Dios, vamos a tener familias felices, mejores hijos y una mejor sociedad. Así sea. Entonces nos vamos a ir despidiendo, vamos a dar gracias aquí a Jimena Ruiz, que está siempre en controles apoyándonos. Saludos, Jimena. Se conectó, mira, Olga Torres nos manda saludos, hermanos, dice muy buen tema, gracias, hermanita, por vernos, gracias por compartirnos. Un saludo grande también para nuestros hermanos de Fortaleciendo el Matrimonio, para Irma, para Lalo,
para Maribel, para Enrique, para esta Magda que anda por allá por Guadalajara. Un saludito, Magda. Y Rodrigo. Y bueno, pues aquí los esperamos la próxima semana, ¿verdad? Que van a estar ellos aquí en su programa. Y que no se les olvide que quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Nos despedimos. Así es. Es un gusto platicar contigo. Claro que sí, amor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí compartiendo la palabra. Paz y bien para todos ustedes, hermanos, y vivamos esta cuaresma como Dios nos lo está ofreciendo en este momento. Mucha oración, hermanos. Paz y bien para todos. Dios los bendiga. Gracias.